¿Quieres ser parte de nosotros? Ingresa a nuestra página web en www.lbnmultisede.org y haz clic en Quiero ser parte. También puedes mantenerte conectado a través de nuestro grupo de WhatsApp y nuestro canal de Telegram. Somos las Buenas Nuevas Multisede, una iglesia relevante para la familia de hoy.
hemos tenido que hacer frente a este tiempo que nos ha tocado vivir. La Iglesia continúa su labor de tender la mano al caído, dar esperanza al perdido y ser luz en medio de tanta oscuridad. Tú puedes seguir siendo parte de esto. Con tu aporte y contribución, hace que cada día sigamos avanzando en cumplir la gran comisión en nuestra amada nación. Acá dejamos los datos para hacer transferencia o pago móvil y así puedas aportar para las distintas actividades y planes de ayuda que desarrollamos. Gracias por invertir en el reino de Dios. Él es quien reina
Qué gusto saludarles a todos el día de hoy. Estoy muy contento porque hoy estamos comenzando esta serie que hemos titulado ¿Qué tipo de discípulo eres? Y yo quisiera que comenzáramos con un juego de conocimiento bíblico. Si yo te preguntara los nombres de los 12 discípulos, esos 12 que Jesús escogió para estar más cerca de Él, ¿podrías decirlos de memoria? ¿Podrías repetir los nombres de los 12 discípulos sin mirar el papel, sin ver nada que te los recuerde? Te voy a ser sincero, yo no podría decirlos. De hecho, recuerdo cuando estaba pequeño y me preguntaban los nombres de los 12 discípulos, yo pensaba y decía, bueno, recuerdo los primeros 4, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Después, con el tiempo, me di cuenta que Marcos y Lucas no eran de los 12. Ellos escribieron 2 de los 4 evangelios, pero ellos no fueron de los 12. Es probable que algunos de ustedes hoy se estén enterando de eso. Lo cierto es que quiero mostrarte los nombres de los 12 discípulos, los que Jesús escogió. Y son estos: Simón, Pedro, Jacobo, Felipe, Mateo, Tomás, otro Jacobo que era hijo de Alfeo. El primero que te mencioné es Jacobo, hijo de Zebedeo, y este segundo es hijo de Alfeo. Andrés, Juan, Bartolomé, Judas Tadeo, o como también le llamaban simplemente Tadeo. Simón, este es otro Simón, Simón Pedro, a quien conocemos más como Pedro, pero este Simón era conocido también entre los discípulos como el Celote. Y Judas Iscariote. Hay algunos datos curiosos con respecto a este grupo de discípulos principales que Jesús escogió para caminar muy de cerca con Él. Sabes que 4 de ellos eran hermanos, 2 entre sí y otros 2 entre sí. Por ejemplo, Simón, Pedro y Andrés eran hermanos. Jacobo y Juan también eran hermanos. 4 de ellos eran pescadores, se dedicaban a la pescadería. Simón, Andrés, Jacobo y Juan se dedicaban a la pescadería. Mateo fue un recaudador de impuestos. Era alguien que, si fuera el tiempo de hoy, sería un funcionario, digamos, del CENIAT aquí en Venezuela. Y esto era Mateo en su época para su gente. Otra cosa interesante es que este Simón el celote, los celotes en el tiempo de Jesús eran algo así como un movimiento judío radical, religioso, político, que buscaba defender a la nación y muchas veces utilizaban la fuerza, y el principal objetivo de ellos era lograr la independencia del pueblo judío del dominio de los romanos. Y Simón era uno de ellos. Hoy pudiéramos pensar que eran algo así como un grupo paramilitar o quizás hasta guerrilleros sumamente radicales, sumamente violentos, agresivos, y él fue uno de los que Jesús escogió. Ahora, te cuento todo esto porque no solo quiero mostrarte a los 12 principales que Jesús eligió, sino también quiero mostrarte cómo comenzó ese ministerio de Jesús y cómo fue que las personas comenzaron a seguirle, y específicamente cómo Jesús escogió a estos 12. Marcos, el escritor del Evangelio, él nos dice que Jesús había iniciado su ministerio público y estaba siendo muy popular. La gente comenzó a escuchar de él, comenzó a ver los milagros que hacían y la gente comenzó a seguirle. Y dice Marcos que Jesús salió con sus seguidores hacia el lago Galilea y una gran multitud lo siguió. Jesús va y con él, y utiliza esta palabra, seguidores, simplemente. Pero luego dice, la gente venía de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del oriente del Jordán y de la región de Tiro y de Sidón.
Todos iban a ver a Jesús porque habían oído del bien que estaba haciendo. Nota, en este punto que Marcos nos está relatando, Jesús todavía no había nombrado a los 12 principales discípulos, a los 12 que luego conocemos como los apóstoles también. Simplemente había gente que le seguía, una multitud. Muchas personas le estuvieron siguiendo durante algún tiempo antes de que Jesús nombrara a sus discípulos. Así que eran seguidores de Jesús, pero no podríamos considerarlos discípulos. Porque realmente, ¿qué es un discípulo? Y esto lo vamos a ver en el momento en que Jesús escoge a sus primeros discípulos y selecciona a los 12. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor comprometido de corazón, queriendo crecer como su maestro. Y en este caso, ese maestro es Jesucristo. Un discípulo no es alguien que simplemente va. Un discípulo no es alguien que simplemente observa. Mucha gente seguía a Jesús por curiosidad. Mucha gente seguía a Jesús por los milagros que él realizaba, porque estaban asombrados. Nunca habían visto a alguien haciendo este tipo de cosas. Mucha gente seguía a Jesús porque de pronto se sentían atraídos por la enseñanza, lo poderosa de la enseñanza de Jesús. Otros, ¿sabes?, seguían a Jesús porque querían encontrar una evidencia cómo atraparlo. Pero no lo hacían muchos porque realmente estaban comprometidos de corazón para crecer como su maestro. Por eso llegó el momento cuando en medio de toda esa multitud de seguidores, Jesús hizo lo siguiente y Marcos nos relata eso. Versos 13 y 14 del capítulo 3 de Marcos. Marcos dice, tiempo después de que las multitudes comenzaron a escuchar de Jesús, a ver sus milagros y a seguirle, Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Fíjate, Jesús sube al monte y comienza a escoger y a llamar, tú, ven conmigo, tú que estás allá, acércate, aquellos dos que están acá, vengan conmigo. Llamó a los que querían que lo acompañaran. Y dice, y todos ellos se acercaron a él. Jesús los llama y ellos responden al llamado para acercarse. Y luego, y ya esto era el grupo amplio de discípulos, pero luego dice Marcos, Jesús nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles, que significa enviados. Estos 12 que Jesús nombró son los 12 que te acabo de mostrar hace un momento. Son esos 12 que no eran simples seguidores en medio de la multitud, que eran personas que se habían comprometido de corazón en seguir y obedecer al Maestro, porque esa característica que tenían en común estos que Jesús había llamado, aparte de que habían sido llamados por Jesús, la característica que tenían en común no era su talento, no era su fe extraordinaria, porque no tenían una fe extraordinaria, no eran reconocidos por talento, no era que tuviesen un trasfondo único, porque venían de diferentes trasfondos, tampoco se trataba de su capacidad de liderazgo, porque algunos ni siquiera tenían la habilidad de expresarse en público, pero la característica que tenían todos era su decisión de seguir y obedecer a Jesús. Habían sido llamados por Él y estaban decididos a seguir y a obedecer a Jesús. Un discípulo es aquel que ha sido llamado por el Señor, no es simplemente alguien que está en medio de la multitud viendo por curiosidad los milagros, sintiéndose atraído por el movimiento, por el ruido. Un discípulo es alguien que ha sido llamado por el Señor y que está dispuesto, se ha decidido a seguir y a obedecer a Jesús. Y yo creo que muchos de ustedes que ahora me escuchan y me ven
pueden levantar su mano diciendo: yo soy un discípulo, porque he sido llamado, has sido llamada por el Señor, has sido llamado por el Señor y estás decidido a seguir y a obedecer a Jesús en tu vida. Y eso nos coloca en la posición de discípulos. El Señor no espera algo más extraordinario que eso de ti y de mí. Simplemente que escuchemos su llamado y que estemos decididos a seguirle y a obedecerle. Ya eso nos hace parte de ser sus discípulos. Y yo celebro por cada uno de ustedes que son discípulos de Jesús, que han sido llamados y que están decididos a seguirle y a obedecerle. Pero el título de esta serie es: ¿qué tipo de discípulo eres? Porque mucha gente seguía a Jesús en medio de la multitud, y de eso Jesús llamó a muchos aparte para que fuesen discípulos. Y luego llamó a 12 mucho más cerca, más íntimos, a quienes nombró apóstoles, que caminaron muy de cerca con Jesús, que compartieron, que estuvieron cerca de su maestro. Pero entre ellos, cuando los observamos a la luz de lo que nos relatan los evangelios, nos damos cuenta que no todos eran iguales en la manera de responder en la relación con Jesús, que reflejaban diferentes características, maneras de ser, que iba a veces más allá incluso de su sola personalidad, de su solo temperamento, que les distinguían, y que queremos en esta serie pensar en algunos de ellos. Y específicamente vamos a mostrarte 4 de estos 12 y ver cómo eran ellos en relación con el maestro y ver qué tipo de discípulos fueron. Y quizás podríamos identificarnos hoy con algunas de sus experiencias. Hoy yo quiero comenzar con uno de estos 4 que fácilmente reconocemos de entre los 12 y que fácilmente recordamos. Y créeme, este primero con el que vamos a comenzar hoy no es el más cómodo de escuchar. En realidad, vamos a comenzar con el discípulo de los 12 que cuando lo recordamos hoy no lo recordamos de forma positiva, sino que lo recordamos de forma negativa. Pasó a la historia como aquel que cometió el peor error en relación con Jesús, el peor error que puede cometer un discípulo en relación con su maestro. Y yo creo que ya sabes de qué vamos a hablar hoy para comenzar a pensar en qué tipo de discípulo eres. Y hoy vamos a comenzar con este discípulo llamado Judas. Judas. Escucha, yo he visto personas que cuando tienen sus hijos y le van a poner los nombres a sus hijos, ellos van a la Biblia y algunos utilizan los nombres de los apóstoles para colocarle nombre a sus hijos. Y tú puedes preguntarle a algunos papás: ¿y cómo le va a llamar al muchacho? ¿Cómo le va a poner a su hijo? A él lo vamos a llamar Pedro. A él lo vamos a llamar Tomás, a él lo vamos a llamar Andrés. Pero no he visto a nadie, no he conocido a nadie, ni siquiera que se llame Judas. Nunca he visto a nadie que le pregunte: ¿cómo le va a llamar al muchacho? Le vamos a llamar Judas Alejandro o Judas Enrique. Nadie le coloca este nombre a sus hijos, porque cuando escuchamos la palabra Judas, el nombre Judas, lo que viene a nuestra mente, la primera palabra que viene a tu mente, y yo creo que la podemos decir todos a la cuenta de 3, cuando escuchas Judas, lo que viene a tu mente a la cuenta de 1, 2 y 3, ¿cuál es la palabra? ¿Sabes? Es la palabra traición. Traición. Judas pasó a la historia como el traidor, aquel que vendió a Jesús. Y hoy cuando pensamos en traición, pensamos en Judas. Y si piensas en Judas, piensas en traición. ¿Sabes? Tenemos refranes incluso. Es más traidor que Judas. Desde que Judas
traicionó a Jesús, entendí que no todo el que besa ama. A veces vemos a las personas y las consideramos traicioneras y alguien llega y dice, no, tranquilo, con los Judas no se pelea, porque ellos mismos se ahorcan. ¿Cuántas cosas hemos dicho acerca de Judas? Y siempre que pensamos hoy en Judas, pensamos en esto, pensamos en traición. Pero escucha bien, es fácil pasar por alto el hecho de que Jesús eligió a Judas para ser discípulo. Yo quiero que nos ubiquemos en este punto, porque Judas podemos relacionarlo con la traición, pero hay algo que no podemos pasar por alto. Y es que Judas fue uno de los 12 a quienes Jesús llamó. Y Judas fue uno de esos que estuvo dispuesto a seguir y a obedecer a Jesús. Y tuvo las mismas experiencias y oportunidades que los demás discípulos. Judas vio a Jesús hacer milagros. Lo vio resucitar muertos. Judas vio cuando Jesús tomó lodo del piso y lo colocó en los ojos de un ciego para que pudiera ver. Judas estuvo allí cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Él estuvo allí cuando Jesús caminó sobre el agua. Judas escuchó las enseñanzas del Maestro. Escuchó sus mensajes a la multitud. Él vivió las mismas experiencias. Y no podemos pasar por alto el hecho de que Judas fue uno de ellos, de esos 12. Pero tristemente, hoy entendemos que aunque Judas estuvo cerca, en realidad estaba lejos. Y hoy podemos decir de Judas que fue el discípulo que estuvo cerca, pero lejos. Cerca, pero lejos. Escuchó los milagros, presenció la intervención del Maestro, pero en realidad no estaba cerca. Su corazón, su vida interna, estaba desconectado realmente del Señor, realmente del Maestro. Y su acto más dramático, más determinante en su vida, es el momento cuando él va a negociar con los sacerdotes que querían arrestar a Jesús y atraparlo. Él va a negociar para entregar al Maestro. Y Mateo nos relata esto. Yo quiero que veas conmigo este momento, y de aquí vamos a comenzar a extraer qué tipo de discípulo fue Judas. Y vamos a pensar en eso, para pensar en nosotros mismos. Te repito, no es cómodo esta comparación. Algunos puedan sentirse incómodos y lo entendería, y algunos puedan sentirse incluso ofendidos. ¿Cómo nos vamos a comparar con Judas? Pero espera un momento, vamos a observar. Dice Mateo 26, 14, entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, era uno de ellos, llamado por Jesús, fue a ver a los principales sacerdotes. ¿Sabes? Estos principales sacerdotes durante mucho tiempo estuvieron detrás de Jesús buscando la ocasión, el momento para capturarlo. Esperaban el momento donde Jesús se equivocara en algo que dijera, en algo que hiciera para poderlo atrapar. Esperaban el momento en el que Jesús no estuviese en medio de toda esa multitud de personas que le seguían, para poderlo capturar. Y la intención de ellos era arrestarlo para sentenciarlo a muerte. Así que Judas fue a ver a los principales sacerdotes. Hay otra versión, o hay otro pasaje paralelo. Lucas dice, cuando dice que Judas fue a ver, dice, entonces Satanás entró en Judas. Lo manipuló, fue como que lo movió usando sus emociones para ir hasta donde estaban los sacerdotes. Y Judas preguntó, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? ¡Wow! Qué increíble esta pregunta y qué dura esta pregunta. ¿Cuánto
me pagarán. Es un discípulo que está preguntando, ¿cuánto me van a pagar por traicionar a mi maestro? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. ¿Sabes? Desde la antigüedad estaba anunciado que este momento iba a llegar. Incluso la cantidad de dinero. Porque esta era una cantidad que según la ley que había entre los judíos, si alguien tenía un esclavo y otra persona por accidente asesinaba a ese esclavo, tenía que pagar entonces al dueño del esclavo, tenía que pagarle 30 piezas de plata. ¿Sabes? Esto era apenas lo que valía para aquella cultura un esclavo que era asesinado por accidente. 30 piezas de plata. Y esto fue lo que ellos le dieron a Judas por entregar a Jesús. Lamentablemente, escucha, no sabemos exactamente por qué Judas traicionó al Señor. Es decir, hay varias hipótesis, hay varias cosas que se podrían decir. Podríamos decir, estaba ya determinado, había sido anunciado. Pero realmente eso significa que Judas fue una marioneta del destino, o él decidió hacerlo. Él pudo haber decidido algo distinto y no lo hizo. O sencillamente eso fue un anuncio de lo que ya Dios sabía que iba a suceder y que se iba a cumplir en la vida de Judas. Hay otros que dicen que se trataba de que Judas en realidad quería colocar a Jesús en una posición donde él se levantara como un líder político para defender a la nación de Israel. Incluso algunos decían, Judas no aceptaba cada vez que Jesús hablaba de la crucifixión, porque era así como que no entendía, ¿para qué nos has llamado para una misión que está destinada al fracaso? Pero otros también piensan que lo traicionó por el interés financiero, económico, por el dinero que quería obtener. Lo cierto es que Judas permitió que sus deseos, cualquiera que haya sido su deseo, aunque desde su perspectiva pareciera que hubiese sido legítima, Judas permitió que sus deseos lo pusieran en una posición donde Satanás pudiera manipularlo, manipular sus emociones, manipular sus pensamientos con ideas, con argumentos, y llevarlo a ese punto donde entonces él traicionó a Jesús. Él traicionó a Jesús. Ahora, hay un momento en el que podemos entender que Judas no fue la primera vez que traicionó a Jesús. En realidad era algo que era recurrente en la vida de Judas. Y fue ese momento cuando Jesús, incluso 6 días antes de ser arrestado, Jesús fue a Betania, a la casa de su amigo Lázaro. Habían preparado una cena, una comida especial para compartir con el maestro. Y estando allí, María toma un perfume muy costoso, medio litro de perfume, lo derrama sobre los pies de Jesús. Y unge los pies de Jesús y toma sus cabellos para lavar los pies de Jesús. Y cuando Judas ve eso, Judas en medio de todos los discípulos es el primero en decir, ¿cómo se ha gastado un perfume tan costoso? El perfume costaba lo que equivalía al salario de todo un año de trabajo. ¿Cómo se ha gastado ese perfume? Y dice, Judas Iscariote, el discípulo que pronto le traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Mira lo que Judas dice, lo mejor que hubiésemos hecho es tomar ese perfume para venderlo y ayudar a los pobres. Pero Juan escribe y dice, no es que a Judas le importaran los pobres. En verdad, era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, porque por cierto, Judas era como el tesorero o el administrador del grupo, era el que guardaba en una bolsa el dinero que utilizaban para hacer las compras. Y dice, como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. ¡Wow! ¡Qué increíble esto! Lo que Judas hacía. A menudo robaba una parte
para él. Yo quiero que pensemos en esto. ¿Qué tipo de discípulo fue Judas? ¿Qué tipo de discípulo fue Judas? Y déjame mostrarte lo primero que yo encuentro en él. Judas fue un discípulo que llevó una doble vida. Fue un discípulo que delante de la gente hablaba, aparentaba compasión, aparentaba humildad, aparentaba a alguien que estaba interesado en los necesitados. Hubiésemos vendido ese perfume para ayudar a los pobres, pero su interés real, lo que estaba dentro de su corazón en realidad, era vender ese perfume, tomar el dinero, colocarlo en la bolsa, de donde él iba a sacar dinero para sí mismo. Dinero para sí mismo. Sabes, lamentablemente Judas estaba viviendo una doble vida. Fue un discípulo que llevó una doble vida. ¿Sabes cómo es la doble vida? La doble vida no existe solo en las películas, tipo James Bond. No simplemente espías, películas de espías. ¿Sabes? En la vida real, muchas veces estamos y podemos encontrarnos teniendo una doble vida. La doble vida no es simplemente aquel hombre que vive con una familia en un extremo de la ciudad, mientras en secreto durante años ha tenido otra. Eso no es simplemente la doble vida. Una doble vida es cuando tú y yo vivimos solo de la apariencia, de lo externo, sin preocuparnos cómo estamos en lo interno. Cuando mostramos algo que externamente parece muy bueno, muy positivo, muy agradable, muy piadoso, muy correcto, y actuamos de alguna forma porque nos hemos desconectado en nuestra mente, nos hemos desconectado de lo que mostramos a la gente en lo externo y de lo que realmente somos en lo interno. Y entonces, sabes, muchas veces estamos llevando una doble vida. Venimos a la iglesia, cantamos, levantamos las manos, usamos ropa que refleja que somos seguidores de Jesús. Quizás hacemos cosas que parecen agradables, vamos al grupo, nos conectamos con las personas, tomamos de nuestro dinero y podemos ayudar a otros. Externamente estamos haciendo todas estas cosas, pero la pregunta es, ¿cómo estamos en lo interno? ¿Sabes? Algo que Jesús confrontó duramente en su tiempo fue a los religiosos de su época. Y los confrontó precisamente porque ellos tenían una doble vida. Y Jesús les dijo estas cosas. Mateo 23, 27. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas. Como ir a ese cementerio que se ve tan bonito por encima, la grama, las lápidas, todo está tan hermoso por fuera, hermosas por fuera, pero llenas de huesos, de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y de desenfreno. Escucha, esa es la doble vida. La doble vida es cuando por fuera nos mostramos de una forma que realmente no se compagina, no se conecta con lo que somos por dentro, con lo que estamos siendo por dentro. Judas fue un tipo de discípulo que lamentablemente vivió una doble vida. Salía a evangelizar cuando Jesús los enviaba, oraba por los enfermos. Seguramente los enfermos se sanaban porque no dependía de Judas, era el poder de Cristo, pero estaba llevando una doble vida. No estaba siendo coherente con lo que estaba pasando dentro. ¿Qué tipo de discípulo fue Judas? Judas fue un discípulo que no buscó corregir su patrón de pecado. Escucha, dice la palabra en Juan, dice en Mateo, a menudo él tomaba dinero de la bolsa para robarle a Jesús. Y créeme, eso que Judas hacía de robar a Jesús, no lo comenzó a hacer en el momento que conoció a Jesús.
Evidentemente eso era algo que arrastraba, quizás desde su niñez, quizás desde su adolescencia. Era un hábito dañino, pecaminoso al que se había acostumbrado. Y qué lamentable que tuvo la oportunidad de corregirlo, estaba cerca del maestro, tuvo la oportunidad de decirlo, pero lamentablemente Judas fue un discípulo que no buscó corregir su patrón de pecado, no buscó corregirlo. Y lamentablemente, ¿sabes qué sucede cuando actuamos de esta manera? Cuando hay situaciones y hábitos de pecado en tu vida, en mi vida, que no buscamos corregirlas porque tienen que ver con el control de nuestro enojo, o tal vez con la mentira, o tal vez la forma como nos relacionamos con el sexo opuesto, o tal vez es un patrón que aprendiste desde niño por lo que ves, quizás tiene que ver con la adicción a la pornografía, o tal vez tiene que ver con tomar lo que no te pertenece. Es un patrón que te ha acompañado durante años, al igual que Judas. Lamentablemente Judas no buscó corregir ese patrón en su vida. Y un pecado lleva a otro pecado peor. Y otro peor te va a llevar a otro. Y esa es otra de las cosas. ¿Qué tipo de discípulo fue Judas? Judas fue un discípulo que vivió de malas decisiones a peores decisiones. Escucha, de malas decisiones. Primero quizás de robarle a cualquier persona, ahora robarle nada más y nada menos que a Jesús. Robarle a Jesús. Y cuando pienso en eso, tú tal vez piensas, ¿cómo alguien se atreve a robarle a Jesús? Judas, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Pero un momento, piénsalo bien. ¿Cuántas veces tú y yo también le robamos a Jesús? Cuando no vivimos al nivel de lo que Él nos ha encomendado. Cuando tomamos lo que deberíamos dar a Él, lo tomamos solo para nosotros, en nuestros recursos, y estamos robándole al Señor. Y Judas fue de malas a peores decisiones, hasta la peor decisión de toda la historia, desde la perspectiva humana, haber vendido y traicionado a su maestro. El final de la historia de Judas es triste, porque sabes, la doble vida, cuando se expone, cuando el patrón de pecado no se resuelve y cuando se va de una mala decisión a una peor, el final no es el final de la película de James Bond, emocionante, donde sale victorioso después de haber tenido una doble vida. El final aquí es lamentable para Judas. Nos dice Mateo, cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que había condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Escucha, no se arrepintió, se llenó de remordimiento, de tristeza que lo dominó, que lo llevó a la depresión, que lo mantuvo en la culpa y en la vergüenza. Y luego dice, he pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. Judas era como que él imaginaba que vendía a Jesús y simplemente lo iban a arrestar, lo azotaban y lo soltaban, o de pronto lo iban a mantener preso o hasta allí. Pero cuando se dio cuenta que lo que había hecho era mucho más grave de lo que él pensaba que estaba sucediendo y que estaba haciendo. Sabes, cuando somos el tipo de discípulo que vive como Judas, hacemos cosas sin medir las consecuencias y después nos encontramos con que las consecuencias son mucho más graves de lo que pensamos, son mucho más graves. Y podemos sentirnos mal. Y ellos, los sacerdotes, le dijeron, ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Tiró las monedas, salió y se ahorcó. Y esto es conmovedor hasta el punto incluso de estremecernos. Qué increíble, qué triste que alguien que caminó tan cerca de Jesús terminara en la forma en la que él terminó. Por eso se le conoce también a Judas como el hijo de perdición, como el hijo de perdición. Lamentablemente, Judas decidió
permitió y actuó de tal forma que llegó a este punto de perdición. Judas salió y se ahorcó. Qué triste esto. ¿Qué tipo de discípulo eres? Yo pienso, ¿qué hubiese ayudado a Judas? Si hoy me preguntas como pastor, ¿qué hubiese ayudado a Judas? Tenía los mensajes, los escuchó, estuvo con el maestro. ¡Wow! ¿Qué más que eso? Pero esto es una gran reflexión para todos. Porque si hay cosas que lamentablemente si Judas las hubiese puesto en práctica, y yo quiero cerrar con esto, ¿qué pudo haber ayudado a Judas a ser un mejor discípulo? Lo primero, haber resuelto su pasado. Lamentablemente, aunque estaba con Jesús, tenía situaciones de pasado, de su pasado. Recuerda, él no robaba porque conoció a Jesús y comenzó a robar. Era algo que evidentemente venía arrastrando como un patrón en su vida que tristemente no resolvió. No estuvo dispuesto a hablar, no estuvo dispuesto a exponer, a sacar a la luz para recibir ayuda. Y esas situaciones de su pasado lo llevaron a un cada vez más y más alejamiento de Jesús, alejamiento del Maestro. Hoy te pregunto, ¿qué situación de tu pasado todavía no está resuelta? ¿Qué situación de tu pasado has intentado tener allí como escondida? ¿Qué situación de tu pasado todavía al día de hoy, después de tener tiempo siguiendo a Jesús, todavía te está lastimando o te está llevando a tomar decisiones erradas, equivocadas? ¿Qué situación de tu pasado necesita ser resuelta? ¿Qué pudo haber ayudado a Judas a ser un mejor discípulo? Otra cosa que yo veo es que él hubiese alineado sus expectativas con el propósito de Dios. Algunos piensan, y ya les comenté, que Judas creía y esperaba que Jesús se levantara como un líder político para defender a los judíos. Y algunos creen que eso pudo haber movido en parte a Judas a vender a Jesús para que él actuara y se defendiera. Judas no aceptaba cuando Jesús hablaba de la crucifixión. ¿Sabes? Él tenía una expectativa, pero Dios tenía propósitos. Cuando tu vida y mi vida no están y nuestras expectativas no están alineadas a los propósitos de Dios, eso puede llevarnos a ser discípulos que nos alejemos del Señor. Hoy te pregunto, ¿cómo reaccionas cuando tus expectativas no son los propósitos de Dios para tu vida? ¿Cómo reaccionas cuando no se cumplen tus expectativas? ¿No será que hoy tú y yo traicionamos fácilmente a Jesús, traicionamos sus principios cuando sus expectativas no son cumplidas? Porque tenemos expectativas financieras, expectativas de logros, de metas, de sueños, expectativas relacionales. Y cuando tus expectativas y las mías no se cumplen, incluso le pedimos a Dios, pero no las vemos, ¿no será que actuamos traicionando al Señor? Tristemente Judas actuó así. ¿Qué pudo haber ayudado a Judas a ser un mejor discípulo? ¿Sabes? Aprender a vivir en transparencia y vulnerabilidad. Judas actuaba como pensando, nadie me ve, nadie lo sabe, nadie se va a enterar. Nunca fue transparente. Evidentemente no fue vulnerable porque escuchaba la instrucción, el mensaje, y no permitía que ese mensaje del Señor y el estilo de vida del Señor le ayudara a corregir su propio estilo de vida. Si hoy tú y yo queremos ser mejores discípulos, necesitamos aprender a ser transparentes. No basta con solo venir a la iglesia. Escúchame, no basta con solo ir al grupo de cuidado y sentarte allí a simplemente conversar de cosas interesantes acerca de Dios y de la Biblia con los demás y llenarnos de conocimiento. La pregunta que te hago es, ¿cuánto estás abriendo tu corazón para mostrar tus debilidades, tus flaquezas, tus vergüenzas, tus culpas con tu grupo pequeño, con tus mentores, con tus líderes? ¿Cuánto estás abriendo tu corazón y permitiendo en vulnerabilidad ser corregido? No es fácil esto,
No es sencillo hacerlo, no es cómodo hacerlo, pero cuando tú y yo lo hacemos, eso trae sanidad a nuestro corazón y a nuestra vida y nos convertimos en mejores discípulos. Y finalmente, ¿sabes qué pudo haber ayudado a Judas a ser un mejor discípulo? El haber experimentado un arrepentimiento genuino. El haber experimentado un arrepentimiento genuino. Judas traicionó al Señor, se dio cuenta de eso, tuvo conciencia de lo grave, de lo mal que hizo, pero lo que hizo fue llenarse de remordimiento. No tuvo la valentía de enfrentar la realidad buscando el perdón del Señor y buscando cambiar su vida, porque arrepentimiento no es simplemente tener y sentir tristeza. Arrepentimiento es cambio genuino, un cambio radical en tu vida. Los verdaderos cambios en la vida de un discípulo se producen por medio del arrepentimiento. Y quiero decirte algo para finalizar. Un discípulo no se arrepiente solo en el momento en que viene por primera vez a Jesús a reconocer su falta, su pecado. No, un discípulo constantemente debe caminar el camino del arrepentimiento que lo lleve a cambiar para cada día más y más transformar su vida y reflejar a Cristo Jesús. Si Judas hubiese resuelto los asuntos de su pasado, si hubiese sido transparente y vulnerable, si se hubiese arrepentido genuinamente, seguramente su historia hubiese sido diferente. Hoy tú puedes ser un mejor discípulo del que estás siendo hasta ahora. ¿Qué tipo de discípulo eres? ¿Te identificas en algo con Judas? ¿Te identificas en algo con él? ¿Ha hablado hoy el Señor a tu vida? Yo quiero que oremos juntos al Padre. Cierra tus ojos. Padre, hoy venimos delante de tu presencia y te agradecemos por hablar a nuestros corazones, por esta palabra que hoy recibimos. Es un mensaje que no es cómodo de escuchar, pero es tan confrontador y edificante a la vez. Te pedimos perdón, mi Dios. Perdónanos porque pensamos en Judas y lo vemos solo en la traición, pero podemos pasar por alto que fue escogido, que caminó contigo, que fue uno de tus 12 y lamentablemente vivió de tal forma que terminó en tragedia. Ayúdanos, Señor, a vivir de una manera distinta, a resolver los asuntos de nuestro pasado. Ayúdanos, Señor, a trabajar con los patrones de pecado que nos han acompañado, a renunciar a ellos, a vivir en el arrepentimiento genuino, a caminar en la vulnerabilidad y en la transparencia. Señor, ayúdanos de manera que podamos ser hoy y mañana y cada vez mejores discípulos de lo que hasta ahora hemos sido. Obra, mi Dios, te pido, en el corazón de cada hombre, de cada mujer, de cada joven, de cada adolescente, para que tengan tu fortaleza para levantarse, Señor, como mejores discípulos, para traer honra y gloria a tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. De Dios, la calma en tempestad, su promesa firme está. En tu palabra confiaré, tu reino siempre buscaré, más allá del frequedal, sobre las olas del mar. Camino por las aguas, no me vencerá. Si paso por los ríos, no me ahogará. Mi Dios hará un camino.
alzaré. En noche oscura cantaré. El sol saldrá con mi canción, la victoria, el gano, yo lo declararé. Camino por las aguas, no me vencerán. Si paso por los ríos, no me ahogarán. Mi Dios hará un camino y yo no temeré. Estando en el fuego, yo no lo sentiré. Delante del gigante, victoria cantaré. Mi Dios hará un camino y yo no temeré. Rodeas mis pasos, siempre a mi lado. No hay sombra ni valle, siempre me encuentras. Yo no temeré. Rodeas mis pasos, siempre a mi lado. No hay sombra ni valle, siempre me encuentras. Yo no temeré. Yo no temeré. Camino por las aguas, no me vencerán. Si paso por los ríos, no me ahogarán. Mi Dios hará un camino y yo no temeré. Estando en el fuego, yo no lo sentiré. Delante del gigante, victoria cantaré. Mi Dios hará un camino y yo no temeré. Mi Dios hará un camino y yo no temeré. Gracias por dedicar parte de tu tiempo para estar aquí con nosotros. Nos vemos en otra oportunidad para juntos recibir un mensaje inspirador.